Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos ustedes. Que Dios derrame sus bendiciones a cada uno en este día tan especial, en este día que Dios ha colocado para que recibamos sus bendiciones, le adoremos y hagamos el recuerdo sobre su poder creador y su poder salvador y redentor. Les invito a que hagamos una oración para invitar a nuestro Dios en este programa. Bondadoso Dios que estás en el cielo, te damos gracias por todo don y toda dádiva buena que has dado a nosotros. Te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, aquí estamos y hasta aquí tú nos has acompañado. Te pedimos que tu bendición nos dé paz a nuestros corazones y nos sintonicemos en este programa de escuela sabática que sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, durante su travesía del pueblo de Israel en el desierto, Dios le dio órdenes a Moisés para que pudiera establecer una morada para él. Dios quería estar cerca de sus hijos, quería estar entre su pueblo. Así que Él le dio las instrucciones para crear el tabernáculo, que fue una tienda especial donde estaban contenidas la ley de Moisés, la vara de Aarón, el maná, en un arca especial donde la presencia de Dios se manifestaba a través de la luz. También a ese tabernáculo se le fue llamado como el lugar de la reunión. Y a través de Moisés Dios nos recordó, Dios quiere tener una cita especial con sus hijos. Mis hermanos, que la paz del cielo pueda estar en sus corazones, el gozo del Espíritu Santo, y aunque no podemos estar presentes en este templo, sé que en sus hogares el Espíritu Santo puede ser bien recibido y también en el corazón de cada uno de ustedes. Les deseamos un feliz sábado y les damos una gran bienvenida en este programa de Escuela Sabática. Quiero invitarlos para que con corazones gozosos, con corazones rebosantes de alegría, alabemos a nuestro Dios, entonando las estrofas del himno 488. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
a su lado el camino andaré, lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. So santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Hermanos, los invito a que abran sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 3. Leo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Reverentemente los invito a que en su casa doblen sus rodillas para comunicarnos con Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, porque en tu infinito amor y misericordia has permitido darnos la vida. Gracias porque es un privilegio, Señor, pasar un sábado menos aquí en la tierra. Anhelamos el día glorioso de tu venida. Mientras tanto, tu Santo Espíritu nos conforte a cada uno de nosotros en nuestros problemas, en nuestra salud, en nuestras alegrías, que estemos contentos y gozosos de esperarte un día no muy lejano, verte venir en las nubes de los cielos. Mientras tanto, fortalece a cada persona que nos esté viendo, que tu Espíritu Santo pose sobre ellos y que, Padre Celestial, este programa te agrade, te honre y te glorifique como el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios pronto a venir. Amén. A continuación, hermanos, voy a darles algunas información respecto al país de Guinea, en donde está realizando la Iglesia Adventista una importante labor de evangelismo. Saben, Guinea forma parte de la Unión del África Occidental y cuenta con 6 iglesias en las que se reúnen 1955 hermanos nuestros. La población del país es de 11.844 habitantes, lo que representa un adventista por cada 6.058 personas. Sin duda, nuestros hermanos enfrentan un gran reto para poder alcanzar a todo su país. Y recordemos que la promesa de nuestro Señor para su regreso será cuando todas las personas conozcan que Cristo es el Salvador. La región de Guinea se estableció en el año 2002, se reorganizó en el 2013 y se renombró en el 2017. Su sede está en Conakry, la capital del país de Guinea. La obra adventista comenzó en Guinea en 1987 a través de una pareja de laicos europeos. En abril de 1992, los primeros refugiados de guerra de Liberia llegaron a Guinea, entre los que había varios hermanos adventistas, incluyendo un pastor llamado Oloyesus. Inmediatamente ellos comenzaron a testificar acerca de su fe. Mis hermanos, les hacemos una gran invitación para que el 13º sábado de este trimestre seamos generosos, para que seamos sensibles a la misión que la Iglesia Adventista hace en la división de África Centro-Occidental, apoyando a 3 grandes proyectos. Uno es la construcción de una escuela secundaria en Guinea, el segundo, la construcción de una escuela primaria y un centro de influencia en Liberia, y el tercer proyecto, establecer un centro médico en Nigeria. A continuación, escucharemos el relato misionero a través de mi esposa. El misionero para hoy, sábado 15 de agosto, está titulado Oración y Maltrato. Voy a contarles la historia de Maimouna Bangoura, de 29 años. Un día llegó a la casa de Maimouna un hombre a su puerta.
y les dijo que era un adventista del séptimo día. Su esposo y ella conversaron con él durante unos minutos en el porche de su casa en Conakry, Guinea. El hombre le entregó un folleto a Maimona y vio la palabra Jesús impresa con letras pequeñas en una esquina. Ni siquiera lo tomó en cuenta y le pedí que se lo diera a mi esposo. El folleto estaba en francés, así que mi esposo Alfa lo tomó y me lo dio. Léemelo, por favor, me pidió, pero yo lo tiré al suelo. No soy cristiana, refutó. No puedo tocar eso. Abrió la puerta de la casa y entró, porque no quería saber nada del cristianismo. Además, era la hora de las oraciones nocturnas de Maimona. Pero por alguna razón, ella no se pudo concentrar en las oraciones. Estaba tan molesta que su mente no podía concentrarse. Podía oír a la distancia cómo aquel hombre adventista hablaba con su esposo, preguntándole si tenía alguna petición de oración. Mi esposo, que es electricista, le dijo: necesito trabajo. Es poco lo que gano y no me alcanza. Y también, por favor, pidió oración por mí, porque yo estaba embarazada y mi embarazo era de alto riesgo. Así que, por favor, ore por mí, por mi esposa. Esa fue la petición que hizo Alfa, el esposo de Maimona. Al escuchar aquellas palabras, salí de inmediato de la habitación y me dirigí al porche y le dije a aquel hombre algo que ni siquiera el esposo sabía. En la última visita al hospital, el médico le dijo a Maimona que el bebé que ella traía en su vientre estaba muerto. Ella aún estaba embarazada, pero el bebé dentro de ella estaba muerto. Así que mi esposo se quedó sorprendido con la noticia. Maimona le pidió a aquel hombre adventista que orara por ella. El hombre comenzó a orar: Señor, si es tu voluntad que este bebé nazca, por favor que así sea. Pero si no es así, que se haga tu voluntad. Cuando terminó de orar, el hombre adventista recogió el folleto del suelo, escribió en él su nombre muy amablemente. El nombre: Trancul Facinodouno, y su número de celular. Se lo entregó a Alfa y le dijo amablemente: quizá su esposa cambie de opinión e incluso se lo lea a usted algún día. Apenas aquel hombre adventista se fue, agarré el folleto, lo rompí y lo tiré a la basura. Sí, a Maimona le había gustado la oración que había hecho ese hombre adventista, pero ella no quería nada con el cristianismo. Esa noche Maimona durmió por primera vez en muchos meses largo y tendido. El dolor y el sangrado que ella había tenido disminuyeron. Y de nuevo fue al hospital y el médico le dijo: disculpe usted, le dijo, cometí un error, usted nunca ha estado embarazada. Así fue como me curé de esa enfermedad, dice Maimona. Días después, el hijo joven de Maimona, llamado Anthony, se enfermó. Fue y compró algunas medicinas en el hospital para su hijo, pero de todo el medicamento que le daban, nada parecía funcionar. Entonces Maimona se acordó que su enfermedad había desaparecido con aquella oración que había hecho aquel hombre adventista. Oh, tiré el folleto donde él había puesto su nombre y su número de teléfono. Era tan importante para mí en esos momentos, dice Maimona, contactarlo, porque ella quería que se orara por su hijo Anthony.
Así que ese día se dio una arrepentida que jamás había tenido. Al día siguiente, ella aún estaba pensando en aquel hombre, en aquellas oraciones, en aquella oración que él había hecho, cuando de repente escuché que alguien tocaba la puerta. ¿Quién creen que era? Era Tranquil. Estaba yo tan contenta de que él estuviera aquí en casa. Necesitaba tu número de teléfono. Así le dijo: necesito que ore por mi hijo Anthony, está enfermo. Tranquil oró en ese mismo instante por mi hijo, y mi hijo se recuperó esa misma tarde. Alfa y Maumona estaban asombrados. Ya habían sido 2 oraciones contestadas, pero aún Maumona se negaba a asistir a la iglesia. Sin embargo, no pudo dejar de pensar en aquellas oraciones que Tranquil había hecho. Así que ella, al cabo de poco tiempo, decidió visitar la iglesia adventista. La primera vez que fue, se dio cuenta que ese día se había conmovido tanto con el sermón que decidió seguir asistiendo cada sábado a la reunión. 2 sábados después de mi primera reunión, mi esposo dejó de ir a la iglesia porque sus amigos le dijeron que se iba a volver loco si seguía yendo, y le prohibió a Maumona que asistiera. Así que Maumona siguió asistiendo, pero en secreto, que su esposo no se diera cuenta. Al cabo de poco tiempo, su esposo Alfa se dio cuenta de que se ausentaba de la casa los sábados, y además unos amigos de él le dijeron que la habían visto entrando a la iglesia adventista. Mi esposo, dice Maumona, comenzó a maltratarme. En cierta ocasión me golpeó tan fuerte que tuve que ir al hospital, nos dice Maumona. Pero eso no la ha hecho desistir de ir a la iglesia, ya que la escuela sabática le había enseñado cómo vivir mejor. Tranquil era un pionero de la misión global, le dio estudios bíblicos, y ella decidió bautizarse cuando descubrió que el sábado era el día de reposo señalado por Dios en los 10 mandamientos. Su esposo Alfa aún la maltrata. Cada vez que le hablo de Dios, me abofetea y se niega a hablar conmigo, nos cuenta. Ya no compartimos la misma cama y tampoco me ayuda a mantener a nuestros hijos. Maumona ora todos los días por su esposo. Uno de los versículos favoritos de ella es Juan 14:1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. A pesar del maltrato que experimenta Maumona, ella dice que tiene paz en su corazón porque Cristo vive en ella. Ella pide oraciones para que el Señor, que es el que puede darnos la victoria, le permita ver a su esposo algún día convertido al cristianismo. Queridos hermanos, personas que nos ven, estas historias pueden ocurrirnos a cualquiera de nosotros, y es importante orar, en este caso, como lo pide Maumona, también por cualquier persona que esté pasando por esta dificultad. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una academia donde los hijos de Maumona y muchos otros niños podrán estudiar en Conakry, Guinea. Gracias por tener a Maumona y la obra adventista en sus oraciones. Muy bien, ha llegado la hora de tener un pequeño repaso de la lección de esta semana. Los invito a que cerremos los ojos para hacer una pequeña oración.
Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo se pose sobre nosotros para recordar lo que se estudió. Que las personas que han dirigido el repaso, el hermano Gamaliel y el pastor, tengan la unción de tu Espíritu Santo para que las palabras que se digan, que se recuerden aquí, sean, Señor, captadas por nuestra mente, y no solamente que queden guardadas, sino que se traduzcan en hechos, en actos, porque eso es lo que te agrada. Ayúdanos, Padre Celestial, a compartir con nuestros amigos, familiares, vecinos, que vienes pronto, que nuestro testimonio sea una grande responsabilidad que tengamos en mente para que pronto pueda ser tu regreso. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias y leamos el versículo para memorizar. Dice así, la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sin duda, cuando nosotros tenemos un contacto misionero o compartimos la palabra de Dios, participamos del propósito de Dios, ¿sí? Que su palabra cumpla una misión en la vida de las personas. Cuando nosotros compartimos la palabra, no lo hacemos para debatir acerca de doctrina, acerca de este dogma y acerca de este otro punto. Simplemente lo que hacemos es presentar a Cristo Jesús, ya que Cristo Jesús es el centro de todas las doctrinas. Y esta lección nos lleva, ¿sí?, sobre la enseñanza y la estrategia para poder alcanzar a aquellas personas que tengan prejuicios acerca de la palabra de Dios, prejuicios acerca de nuestra denominación, prejuicios acerca de lo que Dios es mismo. Damos la bienvenida al pastor, entonces, Mario Cavazos, que nos va a hacer el acompañamiento en este repaso de la lección. El domingo, en un resumen muy práctico, podemos encontrar los 5 símbolos que utiliza la lección o la Biblia para hablarnos de lo que es la palabra de Dios. Pero hay una relación muy estrecha entre lo que es el testimonio y estos símbolos. Los símbolos es una lámpara que, si nosotros vemos, nosotros prendemos una lámpara hoy en día, del celular, de lo que sea, pues usa batería. Pero en aquellos tiempos las lámparas no eran lo que hoy son. Sirven para lo mismo, pero no eran la forma de funcionamiento como lo que tenemos hoy. Eso es evidente. Pero es muy interesante que cuando menciona lo de la lámpara, ahí en el Salmo 119, 105, está refiriéndose a una relación con el fuego, ya que la lámpara en sí, si no enciende, no sirve para lo que se creó. Necesita que la relación del fuego, que también es otro símbolo que utiliza aquí la palabra de Dios, se complemente con la lámpara. La lámpara, para que sirva, debe tener fuego. Ahora, es lámpara, fuego, martillo, semilla y pan. Esos son los 5 elementos que utiliza para enseñarnos algo. ¿Y qué es lo que nos enseñan estas formas con relación a la palabra de Dios? Bueno, la lámpara es esto. Pero ¿de qué sirve en nuestra vida poder leerla, tenerla en casa, si el fuego del Espíritu Santo no nos enciende? Es como los discípulos Emaús. Los discípulos Emaús iban caminando junto a Jesús, tristes porque pensaban que Jesús es el que los habría de salvar, de redimir. Pero cuando Jesús les abre las Escrituras y les dice que son unos insensatos, poco a poco van transformando esa tristeza en alegría. Y la alegría se manifiesta en las palabras que dijeron después de que Jesús se retiró
de estar con ellos. ¿Y cuáles fueron las palabras? No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Es decir, eso es lo que tiene que producir la Escritura en la vida del ser humano. Por eso el simbolismo que utiliza tiene ese propósito. Tiene que arder en nuestro corazón la palabra de Dios, que nos motive, que nos mueva, que haga lo que hizo con los discípulos. Iban tristes rumbo a Emaús. Se encendieron su corazón, se encendieron sus corazones por el fuego de la palabra, y entonces regresaron a Jerusalén para avisar lo que ya sabían y que ya sabían cuando iban caminando a Emaús. Al regresar llevaban la misma información, solo que ahora el fuego del Espíritu Santo había hecho mella en la vida de ellos a través de la palabra de Dios que Jesús les había dado. Y regresaron diciendo: vive, Jesucristo vive. Eso ya lo sabían. Desde que iban rumbo a Emaús ya lo sabían. Entonces, fíjense qué importante es esto. Yo puedo leer sistemáticamente la Biblia, pero si no me enciende, prácticamente es más difícil que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros para alcanzar a otras personas. Pastor, quisiera comentar algo. De ahí la importancia, ¿no?, de que cada ejercicio devocional matutino lo hagamos con esta súplica en la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque es Él el que enciende nuestros corazones, ¿sí? Es el que neutraliza los pensamientos que están a veces en contra de la voluntad de Dios para poder aceptarlo con humildad, ¿no? Estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de otro conocimiento que a veces bloquea el impacto, ¿no?, del Espíritu Santo de encender en nuestros corazones ese fuego. Y eso es lo que está pasando realmente en este tiempo. Nos hemos vuelto muy formalistas en los programas, muy formalistas en la lectura de la Biblia, muy formalistas en nuestro actuar muy derechito. No significa que debemos caminar chueco, no. Significa que debe rebosar en nosotros la imagen de Cristo, para que otros vean que realmente se puede ser feliz con lo que somos. Porque nos tildan, en el caso de la iglesia adventista, nos tildan de que somos muy aburridos, que somos muy elitistas, en fin. Sí, el elitismo no es correcto, porque de otra forma podemos llegar. ¿Cómo alumbramos a la gente? Tiene que ser a través de nosotros. A través de Cristo se alumbró a los discípulos. Muy bien, entonces ese es el símbolo de la flama en la vida cristiana. Tercero, la semilla. Jesús lo dijo bien claro: si la semilla no es sembrada y muere, no produce fruto. Entonces necesitamos entender que necesitamos morir al yo, a nuestro egoísmo, a lo que mencionabas hace un momento, a esa egolatría natural que hemos aprendido en este tiempo, porque esta época está llena de ese pensamiento y muchas veces nosotros somos influenciados por ella. Así que la semilla en nosotros tiene que germinar, pero para que germine, la naturaleza dice que tiene que morir. ¿Quién tiene que morir? Nosotros, individualmente, sin esperar que los demás mueran. Nosotros, dice Pablo, cada día muero. A eso se refería, porque su orgullo farisaico no le permitía sujetarse. Pero por eso dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros decimos, Pablo dice: refuto todo por pérdida, por amor, por el conocimiento del amor de aquel que murió por mí. Eso es concreto. O sea, es una serie de citas que el apóstol Pablo en sus epístolas señala, donde él muere. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Está muriendo. Ya no vivo yo, está muriendo. Colosenses 3:1 dice: si pues hemos resucitado, si hemos resucitado significa que morimos antes. O sea, es una serie de textos. Pero bueno, por eso la semilla. El cuarto elemento, perdón, el tercero, el anterior es el martillo. ¿Qué significa esto, el martillo?
Me recuerdo una anécdota donde el autor de la estatua de David, que es una estatua perfectísima, recibió una piedra en bruto y cada golpe que iba dando, le iba dando forma. Y esa anécdota que nos cuentan de la historia de este escultor, él nos muestra cómo hace Dios con nosotros. Nos va a diseñar a la imagen y semejanza de Cristo, pero somos una piedra en bruto, y va golpeando, quitándonos, pero en cada golpe que nos da, nos va preparando para el reino de los cielos. Eso es lo que hace, por eso hablar ¿y qué es lo que hace? Pues es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo a Timoteo, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículos 14 al 17, dice que eso es lo que nos enseña, nos amonesta, nos previene de desviarnos del camino. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Debo terminar por la última, que es el pan. Si nosotros cada día, de manera sistemática, pero buscando encontrar la voluntad de Dios, descubrir nuestra pecaminosidad, porque muy naturalmente se nos da, nos alimentamos de ese pan, entonces hay una energía divina, no solamente por el cumplimiento de una lectura, sino porque buscamos el amor de Dios, y realmente es contemplando, como dice Pablo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, es contemplando. Entonces, si nosotros contemplamos a Jesús a través de las Escrituras, recibimos el alimento. ¿Y qué sucede? Pues la energía que recibimos nos hace recibir la naturaleza de Cristo. Pastor, estos símbolos, son cinco símbolos, me hacen pensar en el hecho de que cuando hacemos oraciones de intercesión, es pedir a nuestro Señor que nos dirija a aquellas personas que tienen esa necesidad de recibir luz en su vida, de recibir reprensión o quizá una enseñanza que pueda corregir los errores que han tomado. Que esas personas traen muchos sentimientos de culpa y sienten que su vida va a seguir sufriendo así, y están deseosas de conocer un nuevo camino en el cual les pueda dar la paz. Hay personas que están deseosas no solo del alimento físico, sino también del alimento espiritual que nutre el alma y el espíritu. Asimismo, también aquellas personas que quieren renovar su mente. Digo, estos 4 símbolos, estos 5 símbolos pueden ser 5 necesidades que pueden tener las personas acerca que tenemos, de hecho. Que tenemos, ¿no? En este caso, como estamos en el contexto de compartirla, ¿no? Esa realidad tiene que hacerse en nosotros para poder divulgarla también en nuestros corazones. Ahora, la pregunta que viene al final de la lección del domingo es muy interesante. Pensemos en las verdades distintivas que nosotros conocemos. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuánto debemos atesorar lo que esto nos enseña? Atesorar no significa guardarlo. Realmente atesorar tiene un significado diferente, que es mostrarlo. Así como Ezequías mostró sus tesoros, pero dejando a Dios fuera, nuestro tesoro es Cristo y hay que compartirlo. Vamos al lunes. Vamos sobre el poder creador de la palabra. Es interesante como la vida de las personas que se han acercado a la Biblia, hay historias. Por ejemplo, yo recuerdo la historia sobre este personaje que fue un bandido en uno de los barcos, en una de las islas que Pitcairn, no sé si usted recuerda ese libro, ¿sí? Unas personas que se amotinaron con su capitán, eran marineros rudos, toscos, y en aquella embarcación había una Biblia, y uno de esos toscos marineros rudos, así de corazón duro, encontró la Biblia, y así fue como empezó una gran misión que benefició a muchas vidas, porque esa persona cambió completamente. Y es que el mismo poder que creó el mundo y todas las cosas de la nada es el mismo poder que participa cuando nosotros leemos la Biblia. Por eso es un libro diferente, por eso es un libro que cambia la vida de las personas. Así es. Cuando hablamos de la creación tenemos que pensar en aquella semana.
Dios tiene la capacidad de crear de la nada. De ese corazón duro que mencionas de aquel marino, aquel marinero, Dios pudo sacar de la nada a un hombre convertido, tan solo por la lectura. Es que eso es, cuando buscamos ávidamente a Dios a través de la Escritura, sin un prejuicio mundano, entonces lo que pasa es que Dios tiene la oportunidad de transformar nuestra vida. Ahora vamos a ver los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Bueno, Pablo lo dice muy claro: es útil para enseñar, para instruir, para corregir e instituir en justicia. Es decir, tú quieres saber lo que es justo, tal vez puedas leer la Constitución de cualquier país, pero eso es desde la perspectiva humana. La base principal de cualquier constitución de cualquier país es la palabra de Dios, aunque ellos no lo reconozcan, pero los principios que Dios enseñó en ella son los que nos rigen. Por ejemplo, no robarás, etc. Entonces el beneficio que a nosotros nos reporta son muchos, por supuesto, pero particularmente lo que nos señala es nos santifica. ¿Qué significa santificar? Porque vamos a andar bien derechitos por la vida sin voltear a ninguna parte. No, significa que a pesar de nuestras deficiencias mentales, naturales que tenemos los seres humanos, propensos a pecar, muy naturalmente, tenemos la oportunidad de que al leer la Biblia, al estudiar la Biblia, no para encontrar a ver qué no tengo que hacer, sino que encontremos lo que Dios hizo por nosotros, y con base a ese descubrimiento le digamos a Dios: Señor, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Y entonces es como podemos ser transformados. Por eso Pablo dice, pero nos instruye no solamente para apartarnos del pecado, sino para salvación, dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, pero sea sabio para la salvación. Eso es lo importante. La sabiduría no es para sentarnos en una esquina, que la gente nos pase frente a nosotros, nos pregunte y sepamos responder filosóficamente a la pregunta. No es un manual de conocimiento para ser iluminados, para ser... Es una sabiduría de salvación, básicamente. Y lo otro, lo que dice San Juan capítulo 17, Jesús dijo: santifícalos, yo les he dado tu palabra. Santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque tu palabra es verdad. Cualquier persona puede escribir lo que quiera, pero solo la Biblia dice que es verdad. La Biblia es la verdad. Así que nos aparta para ser santos, es decir, apartados para un uso sagrado. Por eso es que naturalmente, al contemplar a Jesús en su amor muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, pues entonces nuestra vida es transformada por ese poder que miramos. Viene a mi mente el rostro de Moisés, cómo lo percibían los israelitas cuando él descendía de estar en comunicación con Dios, estaba frente a la presencia de Jehová, ¿sí? Estaba en una región santa, solo él tenía ese privilegio y ese acceso de él. Y cuando Moisés descendía, él le pedía que se cubriera el rostro, que iluminaba, precisamente era por estar contemplando la santidad de Jehová. Es interesante lo que dice 2 de Pedro 1:4, que nos hace participar de la naturaleza divina, ¿sí? Aún en nuestra naturaleza pecaminosa, pero es ¿por qué? Porque descubrimos la santidad de Dios, cuál es el camino correcto, cuál es el amor que mostró hacia nosotros, ¿no? Entonces, al estarlo contemplando, como dice usted, entonces es que se gesta, el Espíritu Santo hace brotar este deseo o esta transformación en no apartarnos de la presencia de Dios, sino permanecer así como Cristo y Jesús son uno mismo. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Esto es importante en mi vida, en tu vida, mi querido oyente. ¿Para qué sirve todo esto? Pues para que vean que sabemos mucho. No es para que vea la gente que sabemos mucho, porque a veces
Yo escuché hace muchos años una frase que decía, tus hechos no me dejan oír tus palabras. Si mis actos no están en armonía con lo que creo, pues estoy negando la fe completamente, porque no dejo que Dios sea el que me transforme, y Dios no puede llegar. Dios va a llegar a las personas de una forma, pero qué hermoso es saber que nos ha utilizado a nosotros para llegar a esas personas. De nada sirve, sirve de muy poco, por no decirlo de esta forma, sirve de muy poco para lo que estamos estudiando en la lección del testimonio, que nosotros solo leamos y nos guardemos el conocimiento. Tiene que aplicarse. Sí, viene a mi mente la instrucción que tenían los doctores de la ley, y cómo se acercaban ante él, y cómo Jesús desarticulaba los argumentos o la enseñanza a la que ellos estaban arraigados. Por ejemplo, acerca del prójimo, ¿no? Ellos tenían bien claro quiénes eran el prójimo, y excluían a muchísima gente, ¿no? Para ellos el prójimo eran los israelitas, los descendientes de Abraham, pero los pescadores, los publicanos, la gente pobre, humilde, no, esos no eran el prójimo, y eran los hijos de Abraham, ¿sí? Así que cuando Cristo le dice que es samaritano, ¿sí?, estaba lleno del amor de Dios, y le dice, ese es el prójimo, ve y haz tú lo mismo. Entonces damos por hecho de que ellos seguían la letra nada más, pero no tenían ese espíritu, ¿no? Sus obras no señalaban que entonces todo ese conocimiento pues había cambiado y transformado sus corazones. Por el prejuicio. La semana leímos el deseo de todas las gentes, y se mencionó cuando Jesús estuvo cuando fue presentado en el templo a los 12 años, que Jesús los estaba cuestionando, preguntando, y que ellos se dieron cuenta de que este niño era algo especial, era diferente. Dice allí que lo querían reclutar porque era un chico que podía ser un fariseo tremendo, pero lo que hacía Jesús era llevarlos a una comprensión diferente de lo que ellos habían tenido hasta ese momento. Pero ¿qué fue? Me llama mucho la atención la forma tan precisa en que Elena de White señala por qué no hicieron lo que Jesús buscaba que hicieran los fariseos, los maestros que estaban enseñándole según a él. Su orgullo. El orgullo mata. El orgullo no te deja ver que vas por mal camino. Así es, ciega de alguna forma, y entonces ellos no pudieron prepararse para lo que iba a suceder alrededor de 20 años después. No se prepararon porque no escucharon a ese adolescente que allí estaba frente a ellos. Entonces, ¿por qué? Porque vivían la teoría. Tenían una teoría, por cierto, equivocada en cuanto a la comprensión de lo que las escrituras decían, pero conocimiento había. Lo que no había era una praxis de lo que estaban conociendo, y es posible que a muchos de nosotros nos pase. No estoy hablando de la gente que nos escucha. Nosotros lo podemos estar experimentando sin darnos cuenta. Ahora, ¿y cómo? Ahora mismo usted lo menciona, y el Espíritu Santo trae a mi mente el mensaje de Jesucristo en la Odisea: conozco tus obras. ¿Sí? Conozco tus obras, estás ciego, dice, ¿no? Y no nos queremos quitar esa venda, ¿no? Somos tan orgullosos, lo digo en mi persona, ¿no? Creo que cada uno, cuando escudriña la Escritura, la abre, y si lo haces con el deseo de que el Espíritu Santo nos siente y nos señala el error, ¿no? Así es. Viene a mí este momento de decir que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que se espera, ¿no? Que podamos mostrar a la gente. En todo momento Jesús se convierte en el mejor ejemplo en todo, en todo. Siendo un adolescente, fue y se sentó frente a los eruditos de Jerusalén y los quiso mover de la posición que tenían, que no era la correcta. Pues lo sabemos. ¿Por qué sabemos que no era la correcta, mis amigos?
¿Saben por qué? Porque crucificaron a ese niño 20 años después, o 21 años. Lo crucificaron. Esos mismos que lo estaban enseñando después se convirtieron en líderes, y ellos fueron los que lo hicieron. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Desde su niñez compartió. ¿Por qué? Porque era toda su vida, desde el momento en que nació, fue compartir. ¿Sí? En la adolescencia es cuando se muestra lo que él hacía. Cuando nosotros leemos allí el capítulo de la niñez de Cristo, vemos lo que él hacía durante su infancia. Bueno, pero mis amigos, seamos francos con nosotros mismos, seamos realistas, porque una de las características que tendrán o tienen los 144,000 que menciona Apocalipsis 14, y en el versículo 5 dice claramente, siguen al Cordero donde quiera que va, no se contaminaron con vírgenes, no con mujeres porque son vírgenes, pero son primicias, pero principalmente la última es la que me llama la atención, que es donde necesitamos nosotros poner mucha atención con relación a lo que estamos estudiando en la lección, y es: no hubo engaño en su boca. Traigo a colación este punto porque ¿no será que nosotros esperamos la venida de Jesús? ¿No será que nosotros amamos a Dios, pero a un modo particular, a un modo propio? Hacemos nuestra vida cristiana a nuestro modo, no al modo bíblico, porque la palabra de Dios es eso, dice, penetra hasta los tuétanos. ¿Qué significa eso? Yo solamente tengo en una ocasión una fractura de tibia y peroné. Me han inyectado, pero nunca algo me ha penetrado el hueso. Así es, cuando me pusieron los tornillos por la fractura, entonces estaba inconsciente. Cuando me los retiraron, igual estaba inconsciente, estaba durmiendo, anestesiado. No sabemos lo que significa por el dolor, a menos que alguien despierto haya tenido una situación como esta, y él es el único que podría decir lo que se siente cuando penetras. Pero la idea no es que tengamos un accidente de ese tipo para sentirlo. La idea del apóstol Pablo en Hebreos 4:12 es que toque nuestras fibras más sensibles de nuestra vida espiritual y de nuestra esperanza. Esa es la razón por la que nosotros necesitamos entender por qué la lectura de la Biblia no es una lectura común, superficial, para cumplir un requisito. Yo lo menciono eso constantemente, lo menciono constantemente en mis sermones o en las pláticas. No podemos cumplir con la lectura, no, es lo que compartí hace poquito en un sermón. No, tenemos que ir un poco más allá. Para que Dios pueda hacer algo en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es como David. En el Salmo 32 dice que su ser se fue envejeciendo por el pecado. Pero ¿qué tipo de pecado? No vamos a hablar del pecado que cometió, aunque el Salmo 32 es muy claro para lo que hemos leído la Biblia, porque lo escribió. Lo que él decía particularmente señala que fue porque ocultó su pecado. Porque dice, hasta que lo confesé, y entonces viene el perdón. Entonces, si yo me siento cómodo, muy cómodo, en esta posición en que estoy en un riesgo enorme, porque estoy ignorando o escondiendo un pecado. No hay engaño, y el engaño es pecado. El engaño a uno mismo es pecado. No hay engaño en su boca, o sea, está claramente transparente para él su forma de vida. No significa con eso que ya soy transparente conmigo mismo y entonces ya soy perfecto. No, el ser transparente
me indica que tengo algo que corregir, porque nadie es perfecto, aunque Jesús nos dijo que debíamos ser perfectos. Y sabemos lo que significa ser perfectos en la perspectiva bíblica. No significa impecable, o sea que nunca pecas, sino significa que hay un deseo de crecer cada día, de mejorar en mi relación con Dios, porque ese es realmente el problema básico del pecador. No estar en comunión con Dios, porque Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. El pecado de Adán y Eva fue porque se separaron de Dios, desconfiaron de su palabra. Entonces el pecado externo después vino, que fue a comer el fruto del árbol. Muy bien, entonces la lectura de la Biblia a mí de una forma correcta no me puede dejar donde estoy, y no puedo, al moverme, no tener contacto con otras personas para que escuchen lo que yo tengo que decir, y no solamente por testimonio, tiene que ser por palabra, es decir, una búsqueda de hablar con otras personas de lo que de lo que a mí me produce gozo, lo que me produce esperanza. ¿Y qué mayor gozo y qué mayor esperanza puede tener un cristiano, un hijo de Dios, un adventista del séptimo día? La venida de Jesús. La presencia de Jesús en medio de la tormenta. Así es. Y la presencia de Jesús pues, nos lleva a dónde, mis queridos amigos. ¿Hacia dónde? Pues el reino de los cielos. Por eso, si hoy no estás compartiendo, considera esto que estamos platicando aquí con nuestro hermano, que estamos comentando hacia ustedes. Tenemos que considerar. Dios nos dio, ahí dice Isaías 54, nos dio lengua de sabios. Si hay alguien, perdón, lo voy a decir sin orgullo ni nada, pero si hay alguna iglesia que tiene más conocimiento de la palabra de Dios, somos nosotros, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado esa gracia, ese privilegio, no lo escondamos. Sí, me hace reflexionar sobre el orgullo de la nación israelita, ¿no? Creerse poseedores de ese tesoro, ¿no? Y como se dice, atesorar no es solo esconderlo, no es guardarlo, es mostrarlo, ¿no? Y incluso en el momento de la pasión de Cristo, cuando el sumo sacerdote está frente a él, puede percibir la divinidad de Cristo, reconocer que él es el Mesías, y sin embargo, cegado por su orgullo, se cerró a esa influencia. Si nosotros estamos luchando, mis estimados hermanos, contra el Espíritu Santo, por querer derribar de nosotros prejuicios, orgullo, por pertenecer a esta iglesia, quizás hasta por sentirnos un poco habilidosos en las estrategias, pidámosle a Dios la sabiduría, pidámosle a Dios que derribe todo ese muro que nos impide actuar en favor de aquellos por los cuales a veces oramos y le pedimos al Señor para que puedan ser llamados y transformados. Pero quizá no solo ellos, sino también nosotros mismos, ¿no, pastor? Tenemos que ser los transformados, los cambiados, las personas que seamos los mensajeros o los portadores del mensaje de Dios efectivos. Vamos a concluir con esta parte. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjense, el por tanto es muy importante. Si yo reconozco la autoridad en el cielo y en la tierra de Cristo, debo trasladar esa autoridad a mi corazón. Una vez que yo traslado a mi corazón esa autoridad, y significa que yo le obedezco, esa es autoridad. Si no lo obedezco, no reconozco autoridad. Entonces, ya cuando lo reconozco en mi corazón, debo entender cuál es la consecuencia de eso. Dice, por tanto, ahí está la conexión. Ir, ya saben ustedes el texto, mis queridos amigos. Ir, es ir. Si en esta hora tú no tienes la oportunidad de compartir con alguien, hay que buscarla. Hay que buscarla. Solo tienes que decirle: Señor, ayúdame a compartir esto, no me puedo quedar con él. Esta es una gran noticia.
Esto es mucho más que anunciar que viene un bebé, que me voy a casar. Esto es mucho más grande que recibí una herencia, que me regalaron una casa, que la voy a comprar. Es mucho más que eso. Es el evangelio que nosotros recibimos, el que tenemos que compartir. Y es lo que nos hace tener lo que tenemos y es lo que nos hace ser lo que somos. Sin ese compartir, entonces estamos limitando terriblemente el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Reflexiona sobre eso. Debes considerarlo, reconsiderarlo. Y Pablo lo dice, que prediques a tiempo, que amonestes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que Dios nos pide. Lo que está en la Biblia indicado para otras personas también lo es para nosotros. Y en este caso es compartir. Quiero invitarte para orar, para que juntos nos consagremos a Dios a través de esta oración. Inclina tu rostro ahí donde estás. Amoroso Dios y Padre, queremos dar gracias por tu paciencia con nosotros. Queremos dar gracias por todo el conocimiento que nos das de tu santa palabra a cada uno de tus hijos. Todavía, Señor, podemos libremente estudiarla, investigarla, y todavía el Espíritu Santo está con nosotros para conducirnos a toda verdad. Pero una parte de esa verdad, Señor, es el que nosotros, al tenerla en nuestra vida, la podamos compartir. Por eso hoy, Señor, ruego que a pesar de las circunstancias que vivimos, de confinamiento o de limitantes en cuanto al contacto con otras personas, tú puedas ser, Señor, o usarnos como un instrumento para alcanzar a otras personas. Así como a Pedro, Señor, que en algún momento él estaba ya descansando con hambre, le dijiste, van a venir unas personas a buscarte, no te detengas, ve con ellos porque vas a llevar el evangelio de la paz. Y así lo hizo Pedro, llevó a unos romanos tu mensaje, Señor, porque el ángel se lo mostró. Ayúdanos a ver, Señor, ese ángel en nuestra vida, para saber a quién tenemos que compartirles nuestra esperanza. Padre Celestial, que ninguno de nosotros que estamos escuchando esta oración o esta lección nos quedemos sentados como estamos, sino que vayamos a aquellas personas que tienen un corazón dispuesto a recibir tu evangelio y que tú quieres, Señor, que sean parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, por atender nuestro ruego. Gracias porque, Señor, harás en nosotros lo que necesitas hacer para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis estimados hermanos, con gran júbilo y con gran gozo, continuaremos alabando a nuestro Dios con las estrofas del himno número 77. Corazones agradecidos, daremos nuestro agradecimiento a Dios por su bondad y por este programa de escuela sabática. Bondadoso Dios que estás en el cielo, que tu mensaje pueda tener una respuesta en nuestros corazones, que tu palabra viva, que fue estudiada, que fue repasada, que impresionó nuestras mentes y que nos ha llevado por la ruta de un cambio, no regrese a ti vacía. Que seamos vivos testimonios
de lo que haces en nuestras vidas, sin pena, sin miedo, sin vergüenza, proclamemos y demos el mensaje que tú tienes especial para cada persona. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.